Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Eh, Mi nombre es Alejandra Condori Gutiérrez y soy estudiante de la carrera de enfermería, cuarto semestre. Y en esta oportunidad voy a hablar de los fármacos antibióticos. Bueno, la teoría, eh, retrocediendo, ¿no?, a lo que era a la antigüedad, fue Luis Pasteur quien propuso la teoría antimicrobiana en las enfermedades. De ahí es donde surge eh, eh, de ahí es de donde surge la posibilidad, ¿no?, de los fármacos llamados antibióticos. Bueno, en este concepto, ¿no? Se tiene que dejar muy en claro que los antibióticos van a estar netamente destinados, o va a ser la función neta que va a cumplir de destruir lo que son las bacterias que pueden ingresar al organismo, ya sea de una manera oral, o también puede entrar de alguna manera en medio de los fluidos. Entonces, se tiene que también tomar en cuenta que la estructura de las bacterias van a ser las que van a ser dañadas con los antibióticos, no así nuestro sistema. Ese es el papel importante del fármaco. Como ustedes conocerán, las bacterias son estructuras o son organismos unicelulares procariotas que no cuentan con una estructura bien definida. Ellos poseen una membrana, un- una membrana plasmática, un ribosoma que hace la generación de lo que son las proteínas para que ellas puedan formar sus estructuras. Tiene flagelos para su movilidad, el citoplasma. Y también cuentan con vías de metabolismo. En su estructura vamos a notar que las bacterias no tienen un núcleo definido. Ellos cuentan con un ADN disperso en lo que es el citoplasma. Sabiendo esto, tenemos que dejar también uno de los puntos, o una de las funciones de los fármacos, que el daño que va a producir va a ser en el microorganismo. Muchas de esas bacterias se van a clasificar en gram positivos y gram negativas. Em, por lo común se identifican estas bacterias en lo que es la tinción de Gram, ya que las positivas se van a teñir de color azul y las negativas de color rojizo, un rojizo claro, ¿no? También se tiene que hacer notar, ¿no?, que uno de los mecanismos de acción que va a tener el fármaco dentro de lo que es la bacteria en sí, va a ser a nivel de su estructura. No, no va a ingresar por la vía oral a lo que es a dañar la estructura anatómica. Esta es netamente diseñada o elaborada para que dañe la estructura de la bacteria la cual está provocando este daño dentro del organismo. Por ejemplo, tenemos la inhibición de la síntesis de las paredes. Entonces, sabemos que una bacteria va a tener una pared bien definida. Hay algunos fármacos o algunos antibióticos que van a afectar lo que es la síntesis de la pared, es decir, a la formación de más células, ¿no? Van a alterar también, alterar la membrana citoplasmática, van a inhibir la síntesis de proteínas, van a inferir en la síntesis del ADN para que ésta no se vuelva a replicar y se pueda expandir más en el cuerpo, ¿no? También va a tener la función de inhibición de las vías metabólicas, es decir, que esta no va a poder cumplir con la función de metabolismo para su replicación. Tenemos que también tomar en cuenta que muchas de estas bacterias o algunas de esas bacterias viven en simbiosis en nuestro organismo, ayudando a lo que es la flora intestinal a digerir y al metabolismo de ciertos alimentos o metales pesados que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, muchos de estas bacterias al multiplicarse y salir del control ya es donde presentan la sintomatología que hace ya que el paciente empieza a sentirse mal. Em, en cuanto a lo que son la clasificación de los antibióticos,
Va a haber antibióticos para lo que son las infecciones respiratorias, como la neumonía, y entre ellas podemos citar la ciaritromicina, la la moxifloxacino, el levofloxacina. También van a haber fármacos para infecciones urinarias, para las infecciones bajas, ¿no? Es más que todo que se da en mujeres por la cistitis. Es más común por nuestra estructura anatómica y entre ellas tenemos que hacer notar los fármacos que son de más amplio uso, son la cetrinaxosona, la gentamicina, el bulbactam, que son los más usados en lo que son las infecciones del tracto urinario bajo, ¿no? Para la sepsis, bueno, estos fármacos que van a ser usados para la sepsis, ¿no? Más que todo se presentan en lesiones a nivel epidérmicas, cuando el área dañado ha sido contaminado, tal vez pueda ser por algún mal uso de los antisépticos que también sirven para de alguna manera desinfectar el área en que se va a hacer la curación. Cuando esto ya pasa a nivel sistémico, tenemos que usar ciertos fármacos como los que aquí tenemos. Son la cetiaxona, cetifoxacina, celepixón, el meropenem. Y esos son los fármacos que podemos hacer los con más amplio uso en lo que es las infecciones por sepsis, ¿no? Infecciones cutáneas también, igual, de la misma manera, infecciones que se van a dar a nivel de la epidermis o dermis. Y entre ellos tenemos la cefalexina, cicloxacina, cefluoxacina, amoxiclam, Subban, el sindamicina, infecciones a nivel de los oídos, de las fosas nasales. Entre ellas podemos nombrar a la amoxicilina, que es de gran amplio uso a nivel de los centros hospitalarios de mayormente toda Bolivia, ¿no? Está entre ellas la amoxicilina, la amoxiclavulan, que son los más usados. Infecciones del tracto gastrointestinal también podríamos nombrar, que está la ciprofloxacina también, que es una de las más usadas y empleadas. La celtriaxona, ciprofloxacina también para enfermedades de transmisión sexual. También podemos sufrir, ¿no? Infecciones a nivel del área genital. Estas infecciones pueden ser causadas por ciertas bacterias. Entonces, para tratar este tipo de infecciones de transmisión sexual causada por bacterias, vamos a usar los antibióticos como la selexina, la citromicina, la doxiciclina, el metronidazol, el cundamicina y la penicilina. La penicilina cabe resaltar, ¿no? Que es uno de los antibióticos que se han lanzado en primer lugar, ¿no? En lo que es el entorno farmacéutico. Meningitis, enfermedades a nivel del líquido cefalorraquídeo, puede ser una meningitis. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril y también puede ser contaminado por ciertas bacterias. Entonces, para eso tenemos antibióticos como el ceftriaxona, celoxotaxina, vancomicina y ampicilina, que son los de más amplio uso a nivel de estas enfermedades. Bueno, es un resumen, ¿no? Por el corto del video. Es un resumen de todos los antibióticos que son de primera línea a nivel de los centros hospitalarios y que también, ¿no? Como le decía al principio, no todas las bacterias pueden causar el daño. Que a veces presentan las infecciones, hay bacterias con las que vivimos a nivel del sistema gastrointestinal, que no son las que nos colaboran o nos ayudan a que haya un metabolismo de los alimentos también, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es eh, antibióticos. Gracias.